Buenas tardes, te doy la bienvenida otra vez a este espacio de entrevistas de Seduce tu Vida. Y hoy vamos a tocar un tema que a mí me apasiona porque, como comentábamos fuera de cámara, mi invitada y yo, disculpad un momentito. Ay. Y es el tema de las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque al final nos movemos pues, en todas las ideas que tenemos del mundo y esas ideas pueden estar paralizándonos hacia lo que realmente queremos conseguir o hacia quiénes queremos ser, ¿no? Y por eso me apetecía mucho invitar a Maite Carrasco. Bueno, bienvenida, Maite. Sara, muchas gracias. Bien hallada, como se suele decir, y así es, me siento como en casa contigo, aunque hemos estado ahí en el backstage hace un ratito. Y bueno, realmente esa conexión ya se ha producido, así es que yo estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Maite, aparte de ser coach, mentora, formadora, pues me cautivó en una entrevista en la que hablaba de este tema. Y así que yo quiero preguntarle, partiendo desde cero, ¿no? ¿Qué son las creencias limitantes? ¿Cómo podemos saber que estamos ante una creencia limitante? Bueno, lo primero que es una creencia. Una creencia es un Mejor. pensamiento que tenemos recurrente en nuestra mente, sobre todo en nuestra mente subconsciente, y que la damos por válida, no la cuestionamos. Cuando yo siempre explico las creencias, siempre pregunto, ¿cómo terminarías esta frase? Las mujeres son, los hombres son, los hijos son, y cada uno la terminará de una manera muy diferente, ¿no? El dinero es, el negocio es, una empresa. Y aquí ya es cuando empiezan a salir, a surgir y a brotar, sin que tú lo pienses, esas creencias que hay dentro de ti. Ok, las creencias tienen un objetivo que es, uno, agilizar el que tú no tengas que estar pensando conscientemente, entonces, a ver, el dinero es, el trabajo es, no. Es como una forma de agilizar todo, ¿no? Para que tu cerebro vaya mucho más rápido. Se instalan en tu mente subconsciente, por lo tanto, como su nombre indica, no eres consciente de ellas. No las ves, no las detectas. Tienen un objetivo que es protegerte de algo o prevenirte ante algo que te puede suceder. Por lo tanto, las creencias pueden ser limitantes o potenciadoras. Su objetivo inicial es que te potencien, que te impulsen para algo porque te están protegiendo, porque en la mente subconsciente tiene un objetivo fundamental, que es que tú sobrevivas. Así es que en tu mente subconsciente se almacenan esas creencias y tu mente dice, ok, ¿esto te sirve para protegerte? Me lo voy a grabar. Entonces lo graba como si fuera un gran procesador y dice, ok, no hace falta que me lo vuelvas a repetir porque ya me lo sé. De manera que es como un botoncito que se activa cada vez que tú necesitas tirar de alguna de estas creencias en función de la experiencia que estés viviendo. Por lo tanto, una creencia limitante es una creencia que en principio generalmente te potenció, digo generalmente porque a Ajá. veces ni siquiera desde el principio, y que en este momento está limitándote para que tú consigas un resultado específico. Estupendo. O sea que el tema es que en algún momento a lo mejor sí pudo ser de utilidad o creíamos que tenía una utilidad, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, las creencias se empiezan a instalar en nosotros entre los 0 y los 7 años, que es cuando nuestra mente se va programando, incluso antes cuando ya estamos en la tripita de mamá. E incluso hay un psicólogo que se llama Bruce Lipton que nos dice que las creencias están instaladas en nuestro ADN hasta 7 generaciones más atrás. O sea, imagínate todo lo que hay aquí circulando en nuestras células, ¿no? Imagínate cuando somos chiquititos que nuestros padres nos dicen, ten cuidado que te vas a caer. Pues tú instalas ya esa creencia de, uy, me puedo caer. Te está protegiendo de que te caigas. Estudia mucho porque si no vas a suspender. Pues, ¿cuál es la creencia que hemos instalado muchas personas? Hay que estudiar mucho, hay que sacrificarse mucho para conseguir las cosas. Nos está protegiendo en un principio de estudiar mucho con un objetivo que es que apruebes, que pases un examen, que consigas el éxito determinado. Claro, llega un momento en el que tú tienes instalado hay que hacer las cosas con esfuerzo, con sacrificio, hay que hacer las cosas y te tienen que costar mucho. Entonces, llega un momento, Totalmente. es algo que yo he detectado incluso en mí misma, porque yo esta la tenía súper instalada, que, bueno, ya no te protege tanto. Lo que hace es que te lleva al esfuerzo, a la extenuación y al pensar que si consigues las cosas fácilmente, bueno, pues eso no es un resultado satisfactorio, ¿no? O sea, imagínate todo lo que hay de trasfondo dentro de las creencias. Totalmente. Claro, yo lo que sí me he encontrado alguna vez, y esto seguro que lo has visto un montón de veces, son, pues en una conversación, ¿no? Que tengan esas creencias que tú ves desde fuera que les está limitando, pero no son conscientes de que les está limitando, ¿no? Ese momento, ¿cómo podemos ser conscientes de que realmente tenemos instalada una creencia limitante, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decías, ¿no? Es que trabajar, a nadie le gusta trabajar.
¿no? O tienes que sufrir, porque si no, no tiene sentido, no estás trabajando, por ejemplo, ¿no? Claro, es que es muy difícil detectar que te está limitando. Hasta que no, generalmente es importante que te dejes acompañar por alguien para que te ayude a detectar la creencia, porque claro, si tú la tienes desde chiquitito, lo das por bueno y además No. el centro de poder que están tus padres es quien te lo ha transmitido. ¿Cómo le vas a llevar la contraria a tu madre o a tu padre, que son para esos niños de 0 a 7 años los que tienen la verdad absoluta? Entonces, un niño de 7 años no le puede decir, aunque bueno, que los niños ahora están más adelantados, pero cuando éramos nosotros Sí. niños, no, papá, no tienes razón. ¿Cómo que no tengo razón? Sí que tengo razón, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil de que la persona detecte que le está limitando. Hay que Claro. hacer como un análisis, ¿no? Y revisar, ok, ¿a qué me está llevando el esforzarme? Y mucha gente dice, pues a ser mejor, a superarme. Entonces, siguen esa Claro. piedra. O sea, te das cuenta Le que, está reforzando, claro, claro, claro. tú lo refuerzas, pues a ser mejor, porque es ese mantra, como digo yo, que al final te has estado repitiendo durante tanto tiempo. Entonces, es muy difícil que tú quites un programa de tu mente porque sí, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que digas, bueno, realmente esto sí que me está limitando porque me está llevando al cansancio, al Claro. agotamiento. Por lo tanto, lo primero que la persona tiene que realmente detectar que sí que le está limitando o que ya no le está ayudando tanto, ¿no? Porque a lo mejor con la palabra limitar la persona no lo entiende, pero oye, ya no te está ayudando tanto o ¿a qué te está llevando este resultado? ¿A qué te está llevando este comportamiento? Porque una creencia, que es un pensamiento, como decíamos antes, te lleva a tener un comportamiento X. De manera que ese comportamiento, cuando tú lo observas, puede que detectes que sí que te limita. Puede. Claro, yo es que yo creo que esa parte me parece la más complicada, ¿no? Incluso cuando eres consciente, yo creo que somos los mejores mintiéndonos y dices, no, bueno, porque llevo con esa creencia, pues eso, 30, 40 años. ¿Cómo voy a estar equivocada 40 años, no? Entonces, una vez que la detectas, el cambiarla es un trabajo descomunal, ¿no? Pero ¿por dónde podríamos empezar? Una vez que sabes que no te está dando los resultados que realmente deberían, ¿no? Hay que buscar la raíz. Es decir, cuál es el origen por el que tú instalaste esa creencia en tu mente. Por lo tanto, hay que buscar realmente cuál fue tu elemento de protección, de qué te estaba protegiendo. Cuando tú te das cuenta de que te estaba protegiendo de algo y que ahora te puedes proteger de eso de otra manera, pues o puedes vivir de otra manera, ahí es cuando ya empieza el cambio. Es decir, lo primero que hay que hacer es observar la creencia y luego limpiarla. ¿Cómo la limpiamos? Pues quitándola como si fuera un programa de nuestra mente, instalando otra nueva, que sustituya a esa, que sea mucho más empoderante o poderosa para ti y que además te lleve a tener unos hábitos que son saludables para ti en este momento. Porque claro, si la vas a sustituir por otra que es mucho más limitante aún, no interesa. Claro, claro, Interesa. claro. Y entonces, todo ese proceso que entiendo es mucho más fácil si tienes una guía, un apoyo, ¿no? Un profesional, pues un coach, un formador. Luego tiene también su trabajo de ponerla en práctica, me refiero. Ya hemos limpiado, pues no, en realidad, pues a mí me gusta disfrutar de mi trabajo porque es cuando mejor trabajo, cuando no tiene que ser horrible, ¿no? Lo que sea, la creencia que hayamos instalado. ¿Cómo llevamos eso a que sea realmente una creencia? O sea, que hacerla nuestra de verdad, ¿no? Una vez que hemos elegido esa creencia nueva. Construyendo, diseñando o eligiendo acciones que repitas y que te lleven a instalar esa creencia. Una creencia se instala en ti con la repetición. Es decir, generalmente una creencia no la instalas porque ves algo y dices, ah, venga, sí, me lo llevo, ya entiendo y esto ya es mío para mí. Claro, No, lo claro, haces claro. con la repetición. La repetición es como el hábito de atarte los cordones. Cada persona, si tú te fijas, se ata los cordones de una manera. ¿Por qué? Porque le Sí, enseñaron así, ahora tú no le cambies. O sea, a mí no me cambies que es esto es un verdad. lío, es un rollo, o incluso los cordones de las tenis, de las zapatillas de deporte, cada uno las lleva abrochadas de una forma distinta, en función de cómo aprendió o de cómo ha ido gestionando a lo largo de su vida. Por lo tanto, ahora, para instalar una nueva creencia hay que incorporar hábitos, acciones que te lleven a repetirla para grabarla en tu subconsciente. Aunque de todas formas hay herramientas como por ejemplo el Theta Healing, que es una herramienta que yo utilizo, que aplico para limpiar una creencia, bueno, buscar el origen, limpiarla e incorporar una nueva de una forma mucho más sencilla, ¿no? Mira, yo descubrí, Sara, que como yo tenía que salir del máximo esfuerzo, busqué herramientas que fueran también sencillitas para mí
y para el resto de personas. Por eso también Estupendo. es una forma como muy cotidiana, sin tecnicismos, para que la gente al final también comprenda las cosas sin tener que ir a un diccionario para ver qué está diciendo esta mujer, ¿no? Pues eso es algo que yo he aplicado en mi vida para quitarme de ella el tema del esfuerzo, ¿no? Pues imagínate el incorporar dentro de tu planning actividades que te lleven a incorporarla, ¿no? Por ejemplo, las personas que están en negocio y que piensan que el negocio es todo, es lo más importante de la vida, ¿no? Claro, Sí. nos ha pasado, de hecho yo me he pillado muchas veces y de hecho es que a veces es que digo, ya estoy otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues busco el escoger acciones o actividades que están fuera de mi trabajo dentro del horario en el que yo quiero tenerlo como libre, ¿no? Entonces me obligo, es una forma de decir, ya está en agenda, ya no lo puedo cambiar, porque claro, mi compromiso también además es muy alto, ¿no? Mi nivel de compromiso es elevado. Entonces, bueno, buscar con la persona y negociar con ella de qué manera tú estás dispuesta a incorporar esas acciones que tú eliges en tu vida. Qué bonito. No, y además es verdad que el compromiso tiene que ser una parte importante, ¿no? En cualquier cambio, me refiero. Pero hay creencias que a lo mejor están... tú ya has cambiado la creencia, tú estás dispuesto, tienes ese compromiso, pero todo tu entorno o la información que estamos recibiendo, por ejemplo, un tema que es recurrente, el tema del dinero, ¿no? El tema del dinero, bueno, es que tienes que tener dinero, es que tienes que, no sé qué, es que, no lo sé, hay un montón de creencias alrededor del dinero que, claro, nos están influyendo constantemente. Y tú ya has cambiado, has limpiado, quieres tener una nueva creencia sobre el dinero, que el dinero no es malo, porque seguro que ya habrá pasado porque en mi generación todavía hemos heredado eso de que el dinero, pues la gente que tiene mucho dinero es horrible, ¿no? Todavía se escucha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese entorno que te está bombardeando con esa creencia que tú ya has querido apartar, ¿no? ¿Cómo puedes protegerte sobre eso, ¿no? Muy buena pregunta. Mira, tú sabes que yo tengo programas específicos sobre el dinero porque en mi caso me sentí muy limitada por él y de hecho tuve conflictos también con él por todo esto que ya había vivido y por lo que tenía impreso, ¿no? Dentro de mi mente, entre otras cosas. Las creencias se instalan también por lo que tú escuchas. Por lo tanto, hay algo que yo siempre digo es cuidado, pero no desde el miedo, sino cuidado, sé prudente con lo que estás escuchando. Cuando tú empiezas a observar tus creencias, empiezas también a escuchar las voces de tu familia, pero en este sentido sí que es importante hacerlo con mucho cuidado, con mucho amor, porque ellos también han integrado esas creencias para protegerse, para proteger si las han recibido también de papá, mamá, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo primero es escuchar siendo neutral. Y esto es complicado a veces. Porque, claro, cuando tú te cambias las tuyas dices, ¿ves? Mira lo que piensa. Entonces, empezamos a señalar y eso es lo peor que podemos hacer, aunque la mente humana va derechita a juzgar, a enjuiciar. Mira lo que piensa. Entonces, hay mucho cuidadito y tratar a las personas con mucho amor, igual que nos debemos de tratar a nosotros. Y dejar de escuchar, dejar de escuchar lo que dicen esas personas. Es decir, yo no puedo cambiar lo que piensa una persona, pero sí que puedo elegir si yo escucho lo que está pensando o lo que está transmitiendo o no. Eso por un lado. Y por otro lado, uno de los secretos de la mente millonaria, que nos habla mucho en muchos libros, de Napoleon Hill, etcétera, siempre nos dice, rodéate de personas que piensen como tú quieres pensar y que además tengan los resultados que tú quieres tener. Entonces, empieza a rodearte de otras personas que ya están en esa otra vibración, ¿no? Es como si estuviéramos en diferentes niveles o escalones, o yo siempre digo diferentes plantas y tú dices, abro esta puerta del ascensor y ¿qué escucho? Esto no me gusta. La cierro y me voy a otra, ¿no? Pero a veces no es fácil. Insisto, uno, porque empezamos, mira lo que están diciendo, y dos, porque a veces no puedes salir de ese círculo tan fácilmente porque en ese círculo está tu pareja, tus hijos, tu padre, tu madre, etcétera. Entonces, es difícil salir, pero sí que es más sencillo el elegir. ¿Cómo? Con un pacto contigo, decir, le dices a tu mente, elijo no escuchar esto. Entonces empiezas a programarla también para que deje de escuchar. Porque es tan lista que dirá, ay, mira, esta la tenemos hace tiempo, volvemos a ella. Por eso a veces damos creencias y volvemos a decir, y decimos, jolín, es que este cambio de creencias no me ha funcionado. Te ha funcionado, pero es que tú has vuelto otra vez a ese surco neurológico que está en tu mente, que además está muy aprendido porque es el camino por el que ha ido siempre, y dice, venga, volvemos al mismo camino. Entonces, ahí sí que hay que tener ese cuidado, insisto, no desde el miedo, sino desde la prudencia para decir, a ver qué estoy escuchando. Por lo tanto, es importante empezar a escucharnos. Ese lenguaje, ese discurso que tenemos constantemente con nosotros,
porque somos las personas con las que más hablamos y emitimos una media de unos 90.000 pensamientos diarios. Es muchísimo lo que nuestra mente nos está sacudiendo constantemente y que nos escuchas tú. Tu mente va a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, repitiéndote algo para protegerte, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, a veces el empezar a escuchar también es un hábito, el pararte y decir, ¿qué me estaba diciendo ahora mismo? Entonces empiezas a escuchar. ¿Qué me estaba diciendo? Paras. El parar es una herramienta también muy interesante. Y que hacemos poco, además. Además, en todo esto que va todo rápido, todo tal, nos paramos. Y es verdad que siempre lo digo. Y yo soy la primera que digo, madre mía, si no me he dado cuenta de y todo lo que me he dicho, y todo lo que me he estado diciendo, y mira, justo lo has comentado. A mí me ha pasado con creencias de, bueno, ya los he trabajado y ya está, y de repente me veo otra vez en ese conflicto y digo, otra vez estamos pensando lo mismo. Claro, pues yo tiendo a pensar, oye, pues no me ha funcionado esto. Bueno, me ha funcionado. El análisis al final, ¿no? De qué es lo que sí que me ha funcionado, me ha reforzado, el pararte a escuchar, que creo que es una parte importantísima y también muy difícil, ¿eh? También muy difícil, pero como decías, el crear el hábito es fundamental. Y a mí me gustaría preguntarte ya para ir cerrando un poquito la mini entrevista, una pregunta un poquito más personal, y es, ¿qué creencia en tu vida ha sido la de que una vez la has cambiado, la has transformado, ha sido un punto de inflexión o una palanca para cambiar toda la perspectiva, ¿no? Tenías. Pues mira, la primera, fíjate, era que yo era una mala comunicadora. Era una persona muy tímida aparentemente, con lo cual no hablaba. Y esta creencia me ayudó a desmontarla precisamente uno de los jefes que yo tuve, que en un momento, bueno, me escuchó en un discurso, en una formación, y me dijo, es que eres una comunicadora muy buena. Y yo empecé a escuchar y dije, ¿qué me está diciendo este señor que es tan importante y que además él comunica muy bien? Y ahí empecé a desmontarla, ¿no? Bueno, con tareas y tal. Y luego otra que tiene que ver con el dinero, que era que el dinero se consigue con mucho trabajo. Entonces, claro, yo conseguía muy buenos trabajos, ganaba bien, pero a costa de muchas horas, ¿no? Cuando me desmonté esa, empecé a vibrar en el fluir, en el disfrutar, y además, al nivel de negocio, me empezaron a cambiar también las cosas porque disfrutaba todo lo que hacía, claro, no estaba agotada, ¿no? Entonces, claro, por eso una de las cosas que priman en los proyectos que yo al final decido hacer es, con esto voy a disfrutar, porque si no voy a disfrutar, me lo voy a pensar, ¿no? O voy a elegirlo, pero de una forma muy, muy, muy concreta para salir prontito y terminar lo antes posible. Y bueno, estas fueron dos que para mí han sido impactantes. Evidentemente, según vamos dando saltos, que yo digo los saltos cuánticos o esos cambios en tu negocio, en tu vida, van surgiendo nuevas creencias porque las vas detectando y las vas escuchando. Esto es como quitar capitas, ¿no? Claro. Siempre hay, por eso es importante siempre a la escucha. Ostras, qué importante. Además, has dicho dos creencias que, fíjate, desde mi punto de vista ahora, que te conozco desde hace poquito, digo, comunicadora, pero me ha encantado. Y el dinero, pues además estás ayudando a muchísima gente a reconducir sus negocios, a cambiar esas creencias sobre su negocio. O sea, fíjate qué alucinante, ¿no? Este cambio de creencias, ¿no? Que ahora directamente son cosas que rigen tu vida. Total, o sea, como algo natural, ¿no? Fíjate que todo ese paquete de creencias que yo tenía relacionadas con cómo gestionar los negocios o cómo relacionarnos con el dinero, hicieron que yo tuviera mi primera crisis financiera y que de ahí empezara a investigar nuestra relación con el dinero, con los negocios a nivel cuántico, etcétera. Y por lo tanto, que me conectara también con ese propósito de vida y de negocio que traigo, que es acompañar a las personas para que se puedan expandir también incluso a nivel financiero, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco al mundo, a mis padres y a todo mi entorno que me inculcaran esas creencias para poderlas gestionar y luego después entender realmente lo que significa vivir desde ese esfuerzo, vivir desde ese... hay que trabajarlo, hay que trabajar mucho, el dinero se gana despacito, bueno, pues estas cosas que al final están impresas dentro de muchas personas. Totalmente. A las que ahora puedo acompañar de una forma muy empática, ¿no? Qué maravilla escucharte, qué maravilla. Además, yo creo que has abierto así los ojos a muchos, ya estoy viendo más de uno, diciendo, que se puede cambiar esto, que no es verdad, que puede que sea verdad o no, ¿no? Qué maravilla.
Pues bueno, si queréis saber más cosas sobre Maite, tenéis toda la información en la descripción para contactar con ella, los cursos que hace, lo que queráis, seguirla en redes. Y nada más que agradecerte, Maite, este espacio que me ha encantado y que has compartido muchísimo valor, de verdad. Muchas gracias, Sara. Siempre que quieras, ya sabes que estoy encantada de comunicar. Ya que descubrí que me gustaba y que me divertía, pues bueno, ya sabes que siempre que quieras me llamas y aquí estaremos para hablar de lo que desees. Muchas gracias, Maite. Gracias a todos por escuchar.